Hoy estudiamos el versículo 9, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Hemos hablado acerca de las bienaventuranzas ya por unas cuantas semanas, y de las bienaventuranzas hemos aprendido que no son tanto cosas que Dios demanda como lo son cualidades de carácter. Es decir, las bienaventuranzas son una descripción del carácter de los verdaderos discípulos de Cristo. El versículo 2 del capítulo 5 dice que abriendo su boca les enseñaba a sus discípulos que se acercaron a él, nos dice el versículo 1. Entonces estas bienaventuranzas son eso, son el carácter de los verdaderos discípulos de Cristo, aquellos que viven en su reino. Las primeras 6 bienaventuranzas hemos aprendido que son cosas interiores. Vemos en el versículo 3, aquellos que son pobres en espíritu, aquellos que reconocen la necesidad de su alma, aquellos que saben que no tienen nada que presentar delante de Dios, los que son pobres en espíritu, a ellos les es dado el reino, los que lloran por su pecado, aquellos que tienen pesadez y sufren al ver la condición pobre de su alma. Ellos serán consolados, bienaventurados los humildes. En su versión dice los mansos, ¿verdad? ¿Sí? Los mansos. Las personas que entienden que son pecadoras, ellos saben de la pobreza de su corazón, ellos lloran, pero ellos no se presentan a Dios con altivez, se presentan a Dios con mansedumbre. Y asimismo son mansos con otros pecadores. Ellos no son orgullosos. Ellos entienden que ellos mismos son pecadores y por tanto no tratan con rudeza a otros. A estos mansos, ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Se han dado cuenta de la pobreza de su corazón, lloran por eso, van delante de Dios y desean tener una vida justa, una vida recta, una vida que se ajusta a los estándares de Dios. Para ellas, estas personas serán saciadas. Los misericordiosos son personas que han recibido la misericordia de Dios y por tanto son misericordiosos con otros. Los de limpio corazón, aquellos que Dios ha purificado para sí. Y ahora ellos tienen como promesa que verán a Dios cara a cara. Ahora nosotros nos encontramos en el versículo 9, hablando de los que procuran la paz. Algunas otras versiones dicen los pacificadores. Bien, ¿quiénes son estos que procuran la paz? Porque esto es lo que dice el versículo 9, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cierto? ¿Quiénes son estos que procuran la paz? Bueno, son las personas que conocen la paz. Sería muy ingenuo pensar que alguien procuraría algo que no conoce. Ellos deben de saber lo que la paz significa. Ellos deben de haber visto la paz. Ellos deben de saber cómo obtenerla, sino cómo pueden procurarla. ¿Cómo podrían hacer algo o ofrecer algo que no conocen? Es imposible. En ese sentido, el mundo no conoce la paz. Nuestro mundo no conoce la paz. Yo no puedo pensar en un aspecto de la vida humana en el que no haya conflicto ahora. La verdad, para mí es algo difícil. La historia humana, de hecho, está llena de guerras y de conflictos. El esfuerzo más visible que tal vez nosotros tenemos respecto a la paz en nuestro mundo ahorita se dio en el año de 1945, cuando se creó la Organización de las Naciones Unidas. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba dividido, dolido. Había muchos deseos de paz y entonces los países que fundaron la Organización de las Naciones Unidas lo hicieron así, para ofrecer al mundo paz y la procuración de paz. De hecho, en su página oficial de la ONU dice algo interesante, dice que llevan 75 años después de su creación, aún 75 años después de su creación, las Naciones Unidas siguen trabajando para mantener la paz y la seguridad internacionales. Y disculpen que yo me ría, pero pregunto, ¿mantener cuál paz? ¿La paz de dónde? ¿La paz de quién? ¿En cuál mundo viven ellos? O sea, la verdad es que nosotros no nada más vemos conflictos armados como en el que se encuentran ahorita Palestina e Israel, al que ya se agregó otro país. No nada más vemos el conflicto armado de Rusia y Ucrania. Nosotros hemos visto conflictos de otro tipo. Sanciones económicas que los países hacen. No necesariamente se castigan con armas,
se castigan con impuestos, se castigan con limitaciones migratorias. Los países están haciendo muchas cosas en las cuales no hay paz. Ajá. La ausencia, y es que nosotros debemos de entender que la ausencia de guerra en sí no significa paz. Ujú. No significa paz. Vean a Israel y Palestina, por ejemplo, que ahorita están en un conflicto armado, pero ellos no estuvieron en guerra hasta hace unos meses, ¿cierto? En octubre del año pasado, para ser precisos. Ellos no estuvieron en guerra desde ese entonces. Pero eso no significa que ellos tuvieran paz. Ellos siempre estuvieron divididos, ellos siempre tuvieron conflicto. Lo único que pasó es que algo hizo estallar el conflicto armado, pero no necesariamente tuvieron paz. Por algunos años ellos estuvieron así, ahora ya no. Nosotros en México entendemos lo que es vivir sin guerra, pero no en paz. Mira nuestro país. Nosotros vivimos en un país donde usualmente tenemos miedo de hacer ciertas cosas, ¿cierto? Un país en el que usualmente los que gobiernan no son los presidentes ni los gobernadores. Ajá. ¿Cuántas personas en México no mueren de una manera violenta cada año? Es más, en nuestra ciudad cada día. Algunos de nosotros hemos incluso dejado de ver las noticias porque nos hemos visto ya hastiados de tantas cosas que suceden en nuestra ciudad. No solamente los asesinatos, también los robos, también las violaciones, también las desapariciones, ¿cierto? Sí. Nosotros no vivimos en guerra, pero nosotros no vivimos en paz. No hay paz en nuestra ciudad, tampoco hay paz en nuestras familias. Las familias están llenas de conflicto. Algo que sucedió en la pandemia que se me hizo digno de resaltar ahora en este sermón es que en la pandemia fue cuando mayores tasa de divorcios hubo. ¿Qué pasó? Ahora, la pandemia no trajo los divorcios, la pandemia no trajo los conflictos ya estaban ahí. Simplemente lo que dejó es que salieran de donde estaban y se hicieran visibles. Y entonces eso creó división. En la pandemia también fue cuando mayor tasa de deserción escolar hubo. Donde menos atención había con los niños. O sea, nuestras familias tampoco han tenido paz. Y tampoco entre individuos tenemos paz. Hay personas con las que no estamos peleando, pero personas que no son molestas, ¿no? Personas a las que tal vez no toleramos tanto. Y nuestra ciudad está llena de eso. Nuestra ciudad está llena de eso. Entonces, no hay paz entre naciones, no hay paz en nuestro país, no hay paz en nuestra ciudad, no hay paz en nuestras familias, no hay paz entre individuos. Nuestro mundo necesita desesperadamente paz. Desesperadamente paz. Algunas personas ni siquiera paz tienen ellos mismos. Ya ni siquiera con otros, sino ellos mismos. Así que los pacificadores de los que está hablando aquí la palabra de Dios, yo no creo que sean políticos, ni diplomáticos, ni presidentes. Ninguno de los políticos que ahorita nos andan ofreciendo paz, ninguno de ellos puede darnos paz. Ninguno de ellos puede darnos paz verdadera. No lo han hecho, yo no creo que lo hagan. Y no simplemente, otra vez estamos hablando de seguridad. No simplemente estamos hablando de que cuando salgas a la calle no te asalten, sino verdadera paz. Verdadera paz. Entonces, si el mundo no conoce la paz, entonces, ¿quién sí conoce la paz? Bueno, la palabra de Dios llama a Dios el Dios de paz en Hebreos 13. La palabra de Dios dice en Filipenses 4, del 6 al 7, que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. En 2 Tesalonicenses 3:16, Dios es llamado el Señor de paz. Dios conoce la paz, Dios estableció la paz. De hecho, uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento es Jehová Shalom, literal, el Dios de paz, el Señor de paz. Dios conoce la paz. Y fue Dios quien instauró la paz en este mundo, la verdadera paz. Él envió a su Hijo Jesús. Él envió al príncipe de paz, quien de verdad produce paz a las vidas de las personas. Su palabra dice que ha traído esa paz y ha procurado esa paz por medio de su sangre.
¿Puedes abrir por favor tu Biblia conmigo en la carta a los Colosenses? Vamos a leer los versículos del 19 al 20. Porque agradó al Padre que en Él, este es en Jesús, ¿ok? Si nosotros revisamos el contexto, está hablando del Señor Jesús, porque agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud. Y por medio de Él, seguimos hablando del Señor Jesús, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. ¿Ves? Entonces, ¿cómo hizo Dios la paz entre Él y los hombres? Por medio de la sangre de la cruz de Cristo. Romanos 5.1 dice algo similar. Romanos 5.1 dice que habiendo sido justificados por la fe, ahora nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios es el gran procurador de paz. Dios es quien conoce la paz. No hay otro. De hecho, también Romanos 5.10 dice que cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Por fin hubo paz. Nuestros pecados, nuestra propia voluntad se rebeló contra Dios, se levantó contra Dios. Nosotros no amábamos a Dios, ni lo deseábamos, ni lo queríamos. Estábamos en guerra con Él, rechazábamos cualquier cosa que tuviera que ver con Él. Pero por medio de la sangre de su Hijo, Dios hizo la paz con nosotros. Ya no somos sus enemigos, ya no estamos en guerra. Nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente Cristo es quien plenamente puede hacer la paz entre nosotros y Dios. La palabra de Dios dice que reconcilió consigo todas las cosas. Así que la única manera en la que nosotros podemos encontrar paz verdadera, es conocer la paz que Dios ofrece a través de la obra de su Hijo Jesús. No tenemos otra manera de encontrar paz. Él proveyó todo lo que se necesitaba para limpiar a pecadores, para acercarlos a Dios. Jesús vino y absorbió, tomó en sí mismo cada gota de la ira de la copa de Dios para que nosotros no muriéramos. Y no nada más para que nosotros no muriéramos, sino para que nosotros pudiéramos ser acercados a Dios y perdonados. Para que ya el conflicto cesase para siempre, no más. Y mira, la paz del Señor Jesús es bien distinta a la del mundo, porque Él no hizo como si los problemas no existiesen. A veces las personas obran así, que ignoran los conflictos para no pelear, pero el conflicto permanece. Él no hizo eso. De hecho, lo que hizo el Señor Jesús fue sacar a la luz el problema. Él no hizo la vista gorda a los pecados de la gente. Él los llamó a arrepentirse. ¿Recuerdan la predicación del Señor Jesús? Arrepentíos y creer en el Evangelio. La primera palabra que nace y que se registra en la predicación del Señor Jesús es una palabra en la que Él les llama a arrepentirse de sus pecados. El Señor Jesús no hace la vista gorda a la maldad de la gente. Él lidia con el problema y no nada más eso, Él resolvió el problema, no superficialmente ya, ¿cierto? Como cuando los niños a veces se piden disculpas pero siguen enojados el uno con el otro, porque su maestro, su mamá o quien sea los obligó a pedir disculpas. Él no hizo eso. Todo lo que la ira del justo y santo Dios demandaba fue cumplido y hecho por el Señor Jesús, pagado por Él, para que entonces pudiera haber paz verdadera entre Dios y los hombres. No podría haber paz entre nosotros y Dios si ese asunto no se arreglaba, y si no se arreglaba completamente, porque entonces habría algo más que pagar, habría algo más que perdonar, habría ofensas que estuvieran ahí y las cuales serían demandadas por la justicia de Dios para ser castigadas. Esas cosas permanecerían ahí. Y mira, esto ya nos da una luz acerca de cómo se procura la paz, ¿ves? No simplemente lo dejamos y ya. O nos hacemos de la vista gorda lo que está mal.
¿O simplemente lo cubrimos para no pelear? A veces pensamos... ¿Qué es lo más correcto? De eso vamos a ver ahorita. Ok. Dije, ya nos da una luz de cómo procurar la paz. Dios es el gran procurador de paz. Pero la paz no se trae como a veces pensamos, así cerrando los ojos y haciendo como que no pasa nada, simplemente para no pelear. Y a veces las personas piensan eso. No le voy a decir nada para no pelear, pero sigo enojado. Ajá. Eso no es. Bueno, esto que el Señor Jesús hizo, salvar a los hombres por medio de la muerte de su cruz, es lo que el apóstol Pablo llama el Evangelio de la paz. En Efesios 6, cuando está hablando el apóstol Pablo acerca de la armadura del cristiano, habla acerca del yelmo de la salvación, del escudo de la fe, y dice que el calzado es el Evangelio de la paz. Y tiene mucho que ver con nuestro texto, porque la palabra de Dios dice que son bienaventurados los que procuran la paz, ¿cierto? Personas que van caminando, haciendo la paz con otros, trayendo paz en medio de situaciones conflictivas. Entonces, el Evangelio de la paz es el calzado, porque son los que procuran la paz, los que presentan el Evangelio de la paz. Para procurar paz, dijimos al inicio, tenemos que saber lo que es la paz, ¿cierto? Bien, les voy a dar la definición de la Real Academia de la Lengua Española, ¿ok? Que es la que se supone que es así la máxima autoridad de nuestro lenguaje. ¿Estamos bien? Bien, hay 5 definiciones. Una es situación en la que no existe lucha. Esa es la primera definición de paz que la Real Academia da. La segunda es armonía entre personas, sin enfrentamientos ni conflictos. Fin de una guerra, esa es la tercera. Cuarta, ausencia de ruido. O sea que está tranquilo, que hay paz. 5, estando sin perturbaciones por conflicto o inquietud. Ahora, ¿te das cuenta de cuál es el constante en esto? Sin, no existe, no hay, no está. ¿Lo ves? ¿Te das cuenta de todas estas definiciones? No existe la lucha, sin enfrentamiento, fin de una guerra, ausencia de ruido, sin perturbaciones. Siempre es que algo no está, que hay ausencia de algo. La pregunta que nosotros debemos de hacernos entonces es si nosotros vemos la paz como Dios la ve. Si esto que nosotros leemos en nuestro lenguaje español es como Dios ve la paz, nosotros deberíamos de pensar eso, y eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora. Entonces, pensar en la paz como tranquilidad, como sosiego, como ausencia de conflicto, pues tal vez no sería lo mejor. Tal vez lo mejor que podríamos hacer para entender lo que es la paz es revisar el contexto. ¿Recuerdas? Nunca jamás debemos de leer un texto fuera del contexto. Nunca. ¿Ok? Y hay varios contextos. Está el contexto literario, lo que hay antes y después del versículo que estamos leyendo. Pero también hay un contexto histórico. Y ese es del que te quiero hablar ahora. Recuerda que la mayoría de las personas que estaban escuchando hablar a Jesús eran personas judías. Discípulos de Jesús. Jesús es un maestro judío. Y de hecho la palabra hebrea paz se traduce como shalom. ¿Habías escuchado esa palabra antes? Shalom. Esa es la palabra hebrea para paz. En griego es eirene. Eirene, como Irene, pero es eirene. Shalom, en hebreo, paz. En griego, eirene. ¿Sale? Recuerda esas dos palabras, ¿sí? En su significado más básico, shalom significa entero, completo. Por ejemplo, como cuando tienes una piedra y no tiene grietas, está completa, sin divisiones, sin fisuras. Y puede ser algo mucho más complejo también, como una comunidad. Cuando una comunidad tiene todo lo que necesita y no le falta nada, cuando funciona perfectamente, cuando está en plenitud, cuando la comunidad está completa y funciona como debe de estar, esa es la idea de shalom. Completo, pleno, ¿sale? Sin divisiones ni grietas. Ahora, la vida es compleja. La vida tiene distintas partes. Nosotros tenemos familias, relaciones, salud, dinero, un montón de cosas, ¿cierto? Cuando una de estas cosas está fuera de la línea, cuando ya no está bien, entonces nosotros ya podemos decir que ya no hay shalom.
porque ya no está completo, ya no está en plenitud. Y debe ser restaurado para que haya shalom. De hecho, los judíos, no sé si ustedes saben, pero sí se saludan. Se saludan, no dicen hola, se dicen shalom. Y la idea es que yo te deseo todas las bendiciones de Dios, todo lo mejor que Dios puede dar, la vida más plena y la vida mejor y todo lo que tú puedas tener. Eso es lo que yo te deseo a ti cuando te digo shalom. Esto es importante porque les decía, Jesús está hablando con judíos. Ahora, una cosa que también es importante respecto a esta palabra antes de que avancemos es que se supone que los reyes de Israel deberían de procurar la paz en Israel. Ellos deberían de procurar este estado de shalom, donde todos estuvieran bien, donde todos adoraran a Dios y donde todos vivieran de manera plena. Pero lo que nosotros vemos en el libro de los reyes y de las crónicas son reyes abusando de su gente, de su poder, trayendo idolatría, conflicto y destrucción, trayendo guerras. Entonces las personas empezaron a desear ese prometido de Dios que iba a traer justicia para siempre. De hecho, en Isaías 9, mira cómo se presenta a este que traería paz. Isaías 9:1 dice, ¿no habrá siempre oscuridad para el que ahora está en angustia? Y mira, yo creo que nos anima esto. Escúchalo nuevamente. No habrá siempre oscuridad para el que está ahora en angustia. No siempre. Ahora Dios no te dice, mira, todo va a salir bien como tú esperas o vas a tener dinero de nuevo. Eso no es lo que Dios está trayendo como incentivo para la paz. Mira lo que dice, porque un niño nos es nacido. Un niño nos es nacido y el principado sobre su hombro y se llamará príncipe de paz. Este es un texto que nosotros usamos en Navidad constantemente. Entonces Dios dice que la oscuridad terminará cuando venga el príncipe de paz. Y dice, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre su reino. Él dispondría su reino y confirmaría su reino en justicia y juicio. ¿Ves cómo esto se relaciona con lo que hablamos anteriormente? No, Dios no cierra los ojos al pecado, Él trae su justicia. Entonces, su reino, el reino de este príncipe de paz, vendría a remediar todo lo que estaba mal, a sanar todo lo que estaba enfermo, todo lo que se había roto. Él traería paz de verdad. Y de hecho, no sé si te acuerdas, pero ese es el cántico de los ángeles cuando Jesús nace. Ellos dicen, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué? Paz. ¿Y sabes qué palabra se usa ahí? Eirene. Eirene. Paz, buena voluntad para con los hombres. Jesús vino a traer la paz. Él vino a restaurar la relación rota entre los humanos y el Creador. La que estaba manchada y destruida por el pecado, Él fue la que vino a restaurar para que hubiera paz verdadera. Y Él lo hizo en la cruz, como leímos anteriormente. Acompáñame a la carta a los Efesios, ¿quieres? Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos, es decir, los judíos y los gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne. ¿Te das cuenta? Dios terminó la enemistad que había entre Dios y los hombres en su carne. Él lo hizo así. La ley y los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. ¿Cómo dice la de ustedes al final del versículo 15? Haciendo la paz. Efesios 2:15 al final. Y el versículo 16 dice, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz. ¿Te das cuenta cómo esta idea de reconciliación y paz está muy unida en la Biblia también?
Justicia y paz. Reconciliación y paz. Son cosas que están muy, muy, muy unidas. Muy, muy unidas. Entonces Jesús vino a traer paz. Él vino a restaurar todo lo que estaba roto, todo lo que estaba enfermo. Él vino a sanarlo. Él vino a traer plenitud. Entonces, bíblicamente nosotros podríamos decir que la paz, más que ser ausencia de algo, es la presencia de algo. Cuando Dios trae su justicia a las personas, de modo que ellos puedan vivir en un estado de plenitud. Y es que mira, cuando nosotros escondemos el pecado y cuando nosotros nos hacemos a la vista gorda, nosotros no creamos paz, nosotros usualmente creamos amargura y rencor. Después, cuando la verdad sale, cuando nosotros ponemos el estándar justo de Dios al lado de esa situación, empieza el conflicto. Y empiezan las peleas y todo lo demás. Pero cuando nosotros traemos la justicia de Dios y nosotros alineamos nuestras vidas a eso, entonces eso te permite a ti y a mí someternos al príncipe de paz, al Dios de paz, de manera que tú y yo ahora podamos aceptarnos y amarnos sin fingimiento. Y ahí es más o menos por donde va, sobre lo que debemos de hacer o lo que no debemos de hacer. La paz no es simplemente taparnos los ojos y decir nada pasó, aquí no pasó nada, lo que no se ve no se siente, seguimos con nuestra vida. Procurar la paz comienza con traer la justicia de Dios y hacer nuestra situación visible. Recuerda al Señor Jesús. Él sacó los pecados de la gente para poder lidiar con esos pecados y entonces producir paz verdadera. Todos nosotros debemos de ajustarnos a la justicia de Dios. El Señor Jesús fue el hombre completo y pleno que yo nunca voy a poder ser. Pero ahora, por medio de su muerte y de su resurrección, yo puedo ser. Yo puedo serlo. Y eso trae paz. No solamente paz entre mí y Dios, sino paz también con mis semejantes y paz conmigo mismo. Hay paz de verdad en todos los sentidos de mi vida. ¿Sale? Entonces, recuerden, la paz no es ausencia de, sino presencia de. Presencia de justicia, presencia de santidad, presencia de pureza. Cuando los hombres se someten a la justicia, a la santidad y la verdad de Dios, entonces hay paz. Paz de verdad. Ahora sí, ya que nosotros hablamos de las personas que no conocen la paz y de cómo Dios es el procurador de paz por excelencia y de lo que es la paz, yo quisiera hablar de lo que dice el texto. Volvamos a Mateo 5:9. Dice, bienaventurados los ¿qué? Los pacificadores. En mi Biblia dice los que procuran la paz. Los pacificadores, los que están haciendo paz todo el tiempo. Bienaventurados los pacificadores. Ahora, yo quiero decirte que hay dos maneras en las que yo pienso que la Biblia nos enseña que podemos hacer paz. Una es una manera activa y la otra es una manera pasiva. Vamos a ver de lo primero, porque mira, dice, los pacificadores. O sea, ellos están trabajando por la paz. Ellos necesitan hacer ciertas cosas para traer paz. Ellos trabajan por la paz. Los discípulos de Cristo luchan por traer paz a un mundo que necesita esa paz de manera desesperada. Para restaurar las cosas rotas, para restaurar ese shalom, se necesita trabajo. ¿Sí? No es como que nos sentemos en una hamaca a comer uvas y de repente todo esté en paz. Simplemente porque nosotros decidimos cerrar los ojos. Eso no es paz. Eso es barrer los problemas abajo de una alfombra. No se soluciona nada, no hay paz. Simplemente está escondido el problema. Sí, porque por dentro está. Ahora,
Fíjate que la palabra de Dios dice que los pacificadores serán, ¿cómo? ¿Llamados qué? ¿Hijos de quién? Y tiene súper sentido, ¿estás de acuerdo? Porque ellos realizan las acciones de Dios, quien buscó reconciliarse con el mundo. Ellos están realizando las acciones de Cristo, quien reconcilió al mundo con Dios. Ellos están trabajando. En el mundo antiguo, tú sabías que eras el hijo del herrero, o la gente sabía que tú eras el hijo del herrero, porque tú eras herrero. Ajá. Tú tomabas el oficio de tu padre. Entonces tiene todo el sentido del mundo que los pacificadores sean llamados hijos de Dios. Porque ellos no nada más están medio haciendo que la gente no se enoje. Ellos asumen el carácter y las acciones de Dios y del Señor Jesús para traer paz al mundo. Entonces, si eso es así, eso tiene ciertas implicaciones para nosotros. Porque eso significa que los discípulos no deben de ser orgullosos, no deben de ser ásperos, sino justos. Ellos deben de hablar con la verdad. Ellos no comprometen la verdad para guardar la paz. Jesús no lo hizo. Nunca lo hizo. Ellos son mansos delante de Dios. Ellos son humildes porque conocen que son pecadores, que son pobres en espíritu. Ellos saben que son malvados y lloran por eso. Ellos son mansos, no son orgullosos. ¿Te fijas cómo las bienaventuranzas son como una cascadita? Que si tú eres pobre en espíritu, entonces llorarás. Y si lloras, eso te va a hacer manso, porque no vas a tratar con orgullo a las personas que están igual que tú, ni tampoco vas a ser orgullosamente delante de Dios. Y si eres manso, entonces vas a desear tener hambre y sed de justicia. Y si es así, entonces tú rogarás por misericordia y tu Dios va a limpiar tu corazón. Y si tú tienes todas estas cosas y ahora vives en paz con Dios y ves que tu vecino no, o tu hijo no, o tu amigo no, entonces ellos procuran paz. Entonces, eso es lo que puedo decir primero acerca de procurar la paz activamente. Los discípulos de Cristo no deben de ser orgullosos. Ellos son mansos delante de Dios, deseando justicia en su mundo y con sus prójimos, siendo misericordiosos, tratando a los demás con compasión, llevándolos a Dios para que sean limpios, justo como nosotros hemos sido limpios también. La segunda cosa que podemos decir acerca de buscar la paz activamente es que procurar la paz significa trabajar de manera activa y diligente para lograr algo. Eso es procurar. Los procuradores de justicia, eso es lo que deberían de hacer. Trabajar activa y diligentemente para que haya justicia y para que la ley se cumpla en el país, para que no haya casos de impunidad. Eso es lo que deberían de hacer. Los que procuran la paz, eso es lo que hacen. Ellos trabajan duro trayendo paz y verdad, trayendo justicia. Ellos deben hacer saber la verdad. A veces pensamos decir, no, mira, mejor me quedo callado para ya no pelear. No, mira, ya no digas nada. Mejor guardar la paz en la casa que traer conflicto. ¿Sabes que el Señor Jesús dijo, yo vengo a causar conflicto? Por mi causa, el padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra. Porque la justicia, eso es lo que crea. Hasta cierto punto crea conflicto. Pero esta exposición a la justicia de Dios es el dolor que produce la sanidad al procurar paz. De la misma manera en la que nosotros curamos una herida. Hebreos 12:14, mira, dice, sigan la paz con todos y la santidad. ¿Ves otra vez cómo la santidad, la pureza, la justicia están unidas con la paz? De hecho, el Salmo 85:10 dice, la justicia y la paz se besaron.
La justicia y la paz. Entonces, no es como que la justicia esté peleada con la paz, ¿ves? No es como que la verdad y la santidad estén peleadas con la paz. De hecho, van juntas. No puede haber una si no está la otra. Dios no ignoró el pecado. El Señor Jesús tampoco ignoró la maldad de los hombres. Lidiaron con ella, trabajaron con ella, la resolvieron, lucharon por la paz. Procurar la paz a veces crea conflicto. A veces sí. Y para intentar animarte un poquito con esto, yo quiero animarte a que vayas a la carta de Judas. Ajá. No Judas el que traicionó a Jesús, ¿eh? Hay otro Judas. Está justo antes de Apocalipsis. Justo antes de Apocalipsis. Judas no tiene capítulos, es una carta súper chiquita. Solo un capítulo, lo vemos con versículos. ¿Sale? Y yo lo voy a leer, acuérdate, estoy leyendo en la Biblia de las Américas y después alguna de ustedes me ayuda con la Reina Valera. Yo se lo voy a agradecer mucho. 3. 1:3. ¿Lo tienen? Mira, la mía dice así: amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que una vez y para siempre fue entregada a los santos. ¿Qué dice la tuya? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que contendáis ardientemente por la fe, que luchen ardientemente por la fe. O sea, hay cosas por las que sí necesitamos luchar. Hay cosas que no simplemente se dejan pasar y ya. ¿Escribiros? ¿Por qué es escribiros? Porque está hablando en un español viejito. Era escribirles. Okay. Ajá, así se dice escribirles en un español antiguo. Entonces, hay cosas por las que sí tenemos que luchar. Necesitamos luchar por ellas. No podemos engañar al mundo y decirles que las cosas están bien cuando no están bien. De hecho, ese es uno de los reclamos que Dios tiene contra los profetas en el Antiguo Testamento. Él les dice, ustedes dicen que hay paz, y no hay paz. O sea, ¿por qué le dicen a la gente que ellos están en paz conmigo? Eso no es cierto. No simplemente puedes decir que ellos están bien y ya. Esa es una mentira de últimamente que ay, Dios nos acepta y nos ama así como estamos y lo hará por siempre. Nos acepta y nos ama como estamos. Nos acepta así, pero no nos deja como estamos. Él no nos quiere como estamos. Él quiere hacernos más santos. Él desea que nos arrepintamos de nuestros pecados. Él desea que nos sometamos a su señorío. Pero pensar que Jesús nos acepta así porque sí, como estamos, es una mentira de ahorita. Hay cosas por las que vale la pena luchar. No le podemos decir a una persona que está bien cuando no es cierto. Pero es que a lo mejor incomodamos, Carlos. Es que tal vez lo vas a hacer sentir mal. Sí. Pero yo te animo a considerar que una de las muestras más grandes de amor es hablar con la verdad. Si tú no hablas con la verdad con tu amigo, si tú no hablas la verdad con tu esposo, si tú no hablas la verdad con tus hijos, ellos van a perecer para siempre. Ellos van a permanecer en conflicto con Dios. Y tú no quieres que ellos peleen con Dios, tú no quieres pelear con Dios porque vas a perder. Necesitamos hablar la verdad. Hay cosas que simplemente no se pueden dejar pasar. Simplemente no se pueden dejar pasar. Y mira como dice Judas, yo les pido, hermanos, que luchen ardientemente, que contiendan ardientemente por la fe que les fue dada a ustedes. Entonces, hay cosas que no podemos dejar pasar. No querer incomodar es algo que los que procuran la paz no piensan mucho. Porque
no podemos hacerlo por amor a la gente. ¿Sabes qué, Carlos? Pues sí, a veces decimos, ¿no? Yo sé que está mal, pero mira, prefiero ahorita no meterme en problemas. Él que haga con su vida lo que quiera. Los hijos de Dios procuran la paz. No cerramos los ojos a esas cosas. Procuramos la paz. Decimos la verdad. Traemos a las personas a que obren con justicia, para que entonces ellos puedan estar en paz con Dios y en paz con los demás. Si nosotros estamos en paz con Dios y obedecemos a Dios, vamos a estar en paz con los demás. Y si yo estoy en paz con los demás y estoy en paz con Dios, voy a estar en paz conmigo mismo y todo va a estar bien. Va a haber paz. Mientras no. La paz lidia con el pecado. Es el pecado lo que amenaza la paz. Mira, escucha lo que dice Isaías 48:22. Si no, apúntalo, si no, escucha, pero escucha. No hay paz para el impío. Para aquel que es malvado y obra fuera de la ley de Dios, para él nunca, jamás, por ningún motivo, para él, escucha, no hay paz. Ve el tiempo en el que está el verbo haber. Está en presente. No hay ahora, no va a haber mañana, no hay, nunca. No hay paz para el impío. Eso es lo segundo que podemos decir acerca de buscar la paz activamente. Perdón, con eso termino ahora. Buscar la paz activamente, esto sí es lo segundo. Segunda a los Corintios 5, del 17 al 20. ¿Puedes buscarlo conmigo? Entonces, segunda a los Corintios 5, del 17 al 20. Lo primero de buscar la paz activamente es hablar la verdad. Hablar la verdad, traer la verdad, llamar a las personas a que se sometan a la verdad, a la justicia de Dios. Segunda a los Corintios 5:20. ¿Ya lo tienen? 5:20. Perdón, 5:17. Vamos a leer del 17 al 20. No llega. Segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios 5, del 17 al 20. Se los leo. 5 del 17 al 20 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, Dios me reconcilió a mí con Él, Él hizo la paz entre Él y yo, y ahora Dios me ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿En qué consiste ese ministerio? Mira el versículo 18. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, Dios te ha encomendado a ti que tú le digas a otras personas que Dios está buscando reconciliarse con Él, que Dios le está ofreciendo perdón. Por tanto, dice, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Como si Dios rogara por medio de nosotros. Entonces, a mí que Dios me ha dado paz, Dios me ha dado el ministerio de procurar la paz entre Dios y los hombres. Esto lo llamamos hace algunas semanas con el nombre de evangelismo. Él desea que compartas el evangelio de la paz y que procures la paz entre aquellos que no le conocen y Él. Ahora, mira esto. No es que si tú lo quieras. No es como de que si tú tienes el talento o el don. Dios ya te lo ha dado. Si tú has sido reconciliado con Dios, Él ya te ha dado el ministerio de la reconciliación a ti. Lo tienes. Habla con las personas acerca de Jesús.
tráelos a Él. ¿Sabes por qué? Porque si tú quieres ser un verdadero pacificador, entonces lo que debes de hacer es decirles la verdad acerca de Cristo. Porque eso les va a traer paz. No una paz como a la que el mundo da, que es frágil. Un día estás bien y al otro ya te andas muriendo. No es así. Esta es una paz eterna, una paz perdurable, una paz real. Es una paz definitiva. Entonces habla del evangelio con los demás. ¿Y sabes cuál es una tercera manera activa de procurar la paz? Pidiendo perdón. Pide perdón. A veces pensamos que como nosotros sabemos de la Biblia, nosotros nos la sabemos todas y hay veces que fallamos, hay veces que lastimamos. Necesitamos pedir perdón. Y eso es algo activo. Cuando haces eso hasta te sientes bien liberado, que sientes como que ya. Como que lo sueltas, ¿no? Sí. Ahora les dije que había dos maneras, una es la activa y la otra es pasiva. La pasiva es un poquito más difícil a veces. Las dos requieren que yo me someta a Dios y que de algún modo luche con mi carne, perdón, y la mate si es necesario, que siempre es necesario. Pero mira, aquí hay maneras pasivas de mantener la paz. No te vengues. No venganza. Otra, pasa por alto una ofensa. No importa si la ofensa fue sin intención o si fue intencional. Déjala pasar. La Biblia dice que la gloria del hombre es pasar por alto la ofensa. No repitas insultos. No lo hagas. Por favor, no esparzas chismes. La Biblia dice que donde no hay leña, no hay fuego. Y donde no hay chisme, se acaba el conflicto. No hagas eso. Ajá. Y número 3, no propicies, la última que tengo aquí, no propicies la pelea. Y tal vez dices, ay, yo sí soy un ángel. Mira, en inglés la frase es pushing buttons. Tú sabes dónde picarle a las personas para que reaccionen. Especialmente las personas que viven alrededor de ti. No les piques los botones. No propicies peleas. Cuando nosotros somos lastimados, usualmente usamos esos botones para lastimar al otro y hacerlo enojar. No lo hagas. Porque los que son bendecidos por Dios, los que tienen el favor de Dios, son aquellos que procuran la paz. Y son bienaventurados porque tienen el honor de ser llamados hijos de Dios. Y compartir el título, todos nosotros, del unigénito Hijo de Dios. No compartimos la misma autoridad, pero somos llamados sus hijos, igual que Él. Así que asumamos el carácter y las acciones de Cristo para poder ser pacificadores y entonces seremos bienaventurados. Para terminar, quiero preguntarte algunas cosas y preguntarme algunas cosas. Esto es lo estudiábamos con mis alumnos hace algunos meses y yo no podía pensar en una manera mejor de terminar la prédica de hoy. Escucha. ¿Estás en conflicto con alguien? Procura la paz. ¿Hay algo que te molesta de alguien? Procura la paz. ¿Hay alguien que está molesto contigo? ¿Qué puedes hacer para actuar como un pacificador? No como alguien que va a ir a decirle sus verdades porque tú estás en lo correcto y él no, y él necesita entender porque tú estás bien y él está mal o ella está mal o lo que sea. ¿Qué puedes hacer para asumir el carácter de Cristo y las acciones de Cristo de modo que procures paz? Fíjense que a veces vamos con la intención equivocada al hablar con las personas. Yo voy a hablar con las personas para que él entienda. La actitud correcta debería de ser restaurar a plenitud lo que se rompió y que haya paz entre él y Dios, entre mí y Dios, entre nosotros dos y con nosotros mismos. ¿Conoces a alguien que está en conflicto con otros?
Tal vez tú puedes decir, ay, ¿yo para qué me voy a andar metiendo en Sí, no puedo ni con mis problemas. ¿Para qué me ando metiendo con otros? Pero sí te das cuenta. Sí. ¿Sabes qué? Hubiera sido muy cómodo para Dios decir, yo tengo un universo que gobernar, que se las arreglen como puedan. Dios se vino a meter a nuestro mundo, irrumpió en nuestro mundo para traernos paz. Y más que meternos como una persona que juzga y anda condenando a los demás, podemos seguir el ejemplo de Dios, quien entró a nuestro mundo como servidor de todos. Y el Señor Jesús dijo, ya no los llamaré siervos, ahora los llamaré amigos. Y buscar la vida de otros comportándonos como amigos. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso cuando hablábamos acerca de la membresía de la iglesia? Que a veces no nos preguntamos cómo estamos y no nos metemos en la vida de la gente porque no queremos andar ahí. Bueno, y si no sabes cómo están, ¿cómo les ayudas? ¿Cómo? Ajá. ¿Conoces a alguien que está en conflicto? ¿Con el jefe de línea o cosas así extrañas que casi no suceden? ¿Qué puedes hacer para traer la paz de Dios a alguna situación en la que te encuentras o de la que sabes? ¿Cómo puedes responder cuando alguien te ofende o te causa inconvenientes a ti? Y la última, y yo quiero que lo pienses. ¿Hay alguien que no es cristiano con quien puedas compartir el evangelio? Porque mira, una de las cosas más, de las cuales Dios nos ha dado el privilegio más, es que nosotros podamos ver la vida transformada de personas que están en paz con Dios ya. Y nos permite tener el privilegio de colaborar con Él y de ser personas que traigan paz donde no hay.